Muy bien. Entonces, compartimos el PPT, ¿ya? A ver, estamos en este camino, ¿no? Estamos en el camino de ver la forma de evaluar y llevar al contexto el plan de mantenimiento que nos da un fabricante. Y esto con el objetivo de poder minimizar los costos de operación, porque de todas maneras el hecho de dar un mantenimiento acorde a lo que requiere un equipo alineado a su realidad, optimiza los costos, ¿no? No se está trabajando con un parámetro que básicamente no se sabe por qué se ejecuta, ¿no? Sino acá sí se está trabajando en respuesta de lo que necesita el equipo, ¿ya? Y esto se va a alinear y justamente me va a minimizar los costos, como ustedes han visto, ¿no? El hecho de elegir tareas de mantenimiento que sean más económicas hace que a futuro hay una optimización, es decir, el ahorrar así sea 0.0 o 0.5 dólares por hora en mantenimiento, en el largo plazo significa un gran ahorro, ¿sí? Porque son horas de horas que hago operar los equipos. Entonces eso es muy importante. Y no solo va por el lado de los costos, sino va también por el lado de la disponibilidad, ¿no es cierto? Acuérdense que si yo logro que el equipo tenga un balance respecto de su mantenimiento proactivo con el reactivo que le doy, pues lo que se da es que la disponibilidad se logre incrementar, porque no estoy ni parando mucho para anticiparme a las fallas, ni tampoco estoy corriendo un elevado riesgo que haga que se presenten mucho más las fallas, ¿no es cierto? Entonces hay un balance y ese balance me proporciona incremento de disponibilidad. Entonces ahí tenemos que ser claros respecto a estos objetivos, ya que se van cumpliendo. Entonces miren, acá es muy importante, ¿no es cierto?, el hecho de que nosotros ya hayamos cumplido todos estos objetivos y ahora en nuestro camino se ponga el hecho de que debamos determinar lo que se llama lotes óptimos de compra y stock de respaldo de repuestos para asegurar la mantenibilidad de los equipos industriales. Pasa que fallas van a seguir habiendo, pero yo tengo que estar preparado para poder soportar esas fallas. Cuando ocurra el mantenimiento no me puede sorprender así como me ha venido sorprendiendo antes. Tengo que sacar ventaja, tengo que decir y prepararme, ¿no? Ahora, estas fallas me generan tal o cual problema, entonces ya ahora tengo que estar preparado para que esta situación ya no sea un problema, ¿sí? O al menos en la mayoría de los casos no se convierte en un problema, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar entonces hoy día, determinar lotes óptimos de compra y stock de respaldo de repuestos para asegurar la mantenibilidad de los equipos industriales, ¿ya? Y esto lo que me trae es, en primer lugar, hacer un análisis de lo que son repuestos e insumos vitales, ¿ya? Y esto voy a hablar antes de que hablemos del proceso mismo de reparación, porque lo voy a sacar un ratito de ese interior, ¿ya? Porque es muy importante. Acá de repente en este tema no necesariamente es que yo me esté refiriendo netamente al correctivo, porque repuestos en general yo tengo para todo mantenimiento, ¿no es cierto? Que tiene a los repuestos como parte de su costo de intervención. Entonces,
esto va a aplicar para tanto proactivo como reactivo, ¿ya? Entonces es muy importante que yo pueda analizar de manera distinta seguramente a la que ustedes han analizado en cuarto ciclo el tema de la gestión de repuestos. Pasa que en cuarto ciclo lo que se ve es el modelo de organización de los repuestos por el método ABC. Entonces, este método perfecto, muy bien, funciona bien para lo que es organización, ¿ya? Pero ahora ya tengo que empezar a hacer una gestión más óptima de los repuestos. Tener en cuenta el ABC, porque de hecho hay una métrica que vamos a compartir con el ABC, pero ahora ir más allá del ABC. Ya no está todo en simplemente organizar bien mis repuestos. No, ahora lo que necesito es catalogar adecuadamente los repuestos y saber cómo actuar en cada caso. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero a lo que nos lleva. Nosotros tenemos N repuestos que se van moviendo en el mantenimiento y es importante que los categoricemos. Esta categorización, por ejemplo, es algo que se comparte con el ABC. El ABC categoriza los repuestos. ¿Cómo categorizar? Por familias, por especie, ¿no? Por sistema. Hay diferentes maneras de categorizar, ¿ya? Eso es importante. Entonces partimos de una categorización de los repuestos, insumos y materiales incluso. No solamente esto es para repuestos. Después definimos un periodo de análisis. En general, y esto espero que lo tengan en cuenta, cuando soy empresa productiva y obviamente desarrollo el mantenimiento de mis equipos, el análisis de los repuestos debería hacerse en periodos anuales. Ya, máximo, o sea, la máxima división debería ser semestral, ¿ya? Porque yo no soy una empresa que se dedique a vender repuestos. Los que venden repuestos hacen cierres mensuales, o sea, su periodo de análisis es mensual. Pero yo pues tengo repuestos para dar mantenimiento a mis equipos, entonces no genero esos volúmenes que tienen estas empresas que venden repuestos, ¿no es cierto? Entonces, por ende, yo no requiero. Si hago semestral o anual, basta, ¿ya? Entonces, mucho ahí va a depender de las cantidades que podamos mover. Y cómo además me voy a sentir más cómodo. De repente, si mi proceso semestralmente lo voy a ir modificando, perfecto, está bien. Si de repente tengo un buen objetivo en el hecho de que no sea tan estático mi modelo de gestión, ¿ya? Entonces, eso depende. Mi recomendación sería en primer lugar un tema anual, pero si quieren de repente lograr un análisis más dinámico, más cambiante, pueden hacerlo cada 6 meses, semestral, ¿ya? Luego, defino ese periodo y lo que se tiene que extraer del historial de las OTs de mantenimiento es lo que dice ahí, evaluar la cantidad usada de cada categoría. Ya rodamientos, categoría de rodamientos, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades se han movido en el año? El histórico de movimiento de año de los rodamientos. 300, ya está, 300 rodamientos por año. ¿Ya? Eso se llama la cantidad usada de cada categoría. Luego dice, hay que determinar la frecuencia de uso de cada categoría. Acá ya estamos entrando en una metodología que nos va a permitir seleccionar aquellos repuestos e insumos que, como dice el título, son los vitales. Vitales. A nivel de repuestos y demás, no se habla de repuesto crítico, de repuesto importante, no crítico, no se hace esa mención. Se usa comúnmente, se puede utilizar, pero no está referido digamos, a la lógica el que debamos referenciar un repuesto crítico, porque un repuesto crítico no necesariamente es de alto movimiento, ¿ya? Un repuesto crítico de repente está asociado a la contundencia de una falla
o al nivel de riesgo que me genere una falla, más no al nivel de uso. Y cuando hablo de repuestos, porque son consumibles, tengo que hablar de nivel de uso. El nivel de uso es lo más importante para los repuestos. Entonces, es acá que cambia el término y se habla no de repuestos críticos, sino más bien de repuestos vitales, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar la metodología de Pareto, 80-20, ¿ya? Prefiero trabajar un caso práctico de una vez para que podamos entender esta metodología, ¿ya? Ahora sí. Es una empresa de alimentos envasados que presenta esa información, ¿no? Respecto a sus repuestos que utilizan, miren acá, más específico para el mantenimiento correctivo, ¿ya? De sus equipos. Entonces, tienen rodamientos, punzones, válvulas, fajas, poleas, tensores, juego de pernos, mangueras, juego de sellos, juego de filtros, pulsadores, garruchas, ¿ya? Y lo que está al lado es información del movimiento, el uso de estos elementos en ese periodo de tiempo que es anual, ¿ya? Entonces vamos a hacer un análisis de Pareto de esto, ¿ya? Espérenme, déjenme sacar esta información. Muy bien, entonces miren, ahí está esa mi lista de repuestos con sus niveles de consumo, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, seguir este proceso, ¿no? Ya tengo su cantidad utilizada por cada categoría. Ahora lo que quiero es determinar la frecuencia de uso de cada categoría. Entonces, acuérdense que esto está definido para mantenimiento correctivo nada más, ¿eh? Entonces hay un total, ¿sí? Lo que voy a hacer es la suma de este total. ¿Ya? Ahí está. Dice que en el año se han utilizado, o sea, el histórico me dice que se han venido utilizando 920 unidades por año para el mantenimiento correctivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a calcular esa frecuencia de uso, ¿ya? A eso le llamo frecuencia relativa. Eso es lo que hace. El Pareto me pide trabajar con una frecuencia relativa. Bueno, esa frecuencia relativa, pues es básicamente lo siguiente. Hace referencia al porcentaje que representa cada categoría respecto al total de los elementos. ¿Sí? Ahí está, B2, que es de rodamientos, entre B14, que es el total. Y fijo B14, ¿no? Ya está, y lo voy a poner en porcentaje. ¿Qué cosa me está mostrando ese valor? Quiero que hagan bien la lectura de esto, ¿ya? Lo que me dice, por ejemplo, para válvulas. Las válvulas representan el 2.72% del total de los repuestos utilizados en el mantenimiento correctivo de estos equipos en el año. Repito, con otro caso, poleas. Las poleas representan el 1.09% del total de repuestos utilizados en el mantenimiento correctivo por año. ¿Ya? A ver, ¿quieren que haga un ejemplo más? Y de ahí el Pareto lo que hace es clasificar esas frecuencias relativas así en esas barras rojas. Y ustedes están viendo que esas barras rojas están ordenadas de un valor más alto a un valor más pequeño, ¿correcto? Eso quiere decir que nosotros tenemos que ordenar acá, en esta nuestra frecuencia relativa, ¿sí? Desde el mayor hasta el menor, ¿ya? Y me va a pedir si quiere que amplíe la selección a toda la tabla. Hay que decirle que sí. Entonces va a ser ese ordenamiento. Y ya está ordenado ahora de mayor a menor.
Y lo único que voy a hacer es, voy a seleccionar estos datos de frecuencia relativa y voy a insertar un gráfico de barras. ¿Ya? Ahí está. Me voy a llevar esta gráfica a esta parte inferior y vamos a darle una pequeña arreglada a la forma. ¿Ya? Esto es lo que voy a hacer. Quiero que se vea mejor ahí. Ahora acá hay un pequeño inconveniente. Acá abajo aparecen números, ¿no? Del 1 al 12. Perfecto, en un momento me va a servir saber que cada una de estas barras representa un número. Pero no me gusta ver así para qué. Qué cosa muy aparte de la necesidad que voy a tener de que me dé ese número, no me representa nada más. Entonces yo prefiero, ¿no es cierto?, que más bien esta gráfica me pueda mostrar ahí las categorías. Entonces voy a editar la gráfica, ¿sí? En esta parte, ¿ya? Editar. Y voy a seleccionar más bien las categorías para que esas categorías puedan aparecer en la gráfica, ¿ya? Entonces, en la medida que el Excel se apure y no se apague, no se cierre, vamos a ver cuál es el cambio que se ha dado. Bueno, el cambio que se ha dado es que aparecen ahora las categorías. Eso es lo que necesita ver. Hasta ahora ya están nuestras categorías, ¿correcto? Nuestras frecuencias relativas, ¿ya? Entonces, ahora Pareto me dice, bueno, hay que trabajar, aparte de la frecuencia relativa, una frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar una frecuencia acumulada. Y justo para eso hemos hecho el ordenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, empezar a acumular las frecuencias, ¿ya? En rodamientos, que es la primera categoría, no hay otra antes. Entonces, el acumulado que se genera es el mismo que el relativo. Pero a partir de punzones, yo ya tengo una categoría anterior. Entonces, yo voy acumulando la anterior acumulada más la relativa. Y así voy a ir avanzando hasta que al final me salga ese 100% que ustedes están viendo. ¿Correcto? Entonces, tan igual como hemos hecho con el relativo, ahora voy a hacer la lectura del acumulado. Entonces, por favor, ahora sí, tomen atención que solo voy a hacer 2 ejemplos. De ahí ustedes los van a hacer. ¿Ya? Mangueras. Miren, frecuencia acumulada. Las mangueras, desde rodamientos hasta mangueras representan el 68.48% del total de repuestos utilizados para el mantenimiento correctivo de los equipos en el año. Repito, desde rodamientos hasta mangueras representan el 68.48% del total de repuestos utilizados en el mantenimiento correctivo de los equipos en el año. ¿Ya? Otra forma que tengo para mencionar las categorías es mencionar una por una. Entre rodamientos, punzones, juego de filtros y mangueras representan el 68.48% del total de repuestos utilizados en el mantenimiento correctivo de los equipos en el año. ¿Ya? Cualquiera de las que ustedes quieran utilizar. Otro ejemplo, válvulas. Desde, ahí sí ya no voy a repetir todas las categorías, ¿no? Desde rodamientos hasta válvulas representan el 96.74% del total de repuestos utilizados en el mantenimiento correctivo de los equipos en el año. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. El Pareto me pide también que coloquemos la frecuencia acumulada, pero de esa manera, como una línea, ¿correcto? Y además que esa línea esté trabajando con el eje vertical derecho, ¿ya? Entonces,
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle que agregue acá una serie más en el gráfico, ¿ya? Agregar. Le tenemos paciencia un ratito al Excel. Un golpecito a la máquina. ¿Ya? ¿Ves? Reacciona mejor. Un golpe más fuerte. Para que reaccione más rápido. Peor se pone, todavía más caprichosa se pone la máquina. Ya. Entonces, seleccionamos. Pucha, que se va a poner peor, ¿eh? Entonces ya ustedes están viendo ahí en la gráfica que me ha aparecido ese conjunto de columnas naranjas, ¿no es cierto? Bueno, selecciono las columnas, clic derecho, cambiar tipo de gráfico y solo para esa serie naranja le digo cambia a línea, es lo que necesito, ¿no? Y luego le voy a decir, bueno, y esta línea, mándala al eje secundario, ¿ya? Y ahí está, perfecto. Lo que necesitaba ver, correcto, era esto, ¿ya? Ahí está mi Pareto, ¿ya? A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a lanzar dos líneas imaginarias, ¿ya? Pero entendiendo un poco, y ustedes ya conocen el modelo de Pareto. El modelo de Pareto nos habla del 80-20, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo voy a lanzar una línea imaginaria, ¿ya? Obviamente imaginaria, pero ustedes la ven, ¿correcto? Que vaya desde ese 80%, ¿ya? Le vamos a aumentar un tamaño, que vaya del 80% o se mantenga en el 80%, pero que se intersecte con la línea naranja del acumulado. ¿Y qué voy a hacer de esa intersección? Voy a lanzar otra línea, esta vez una línea vertical, ¿ya? Una línea vertical que voy a hacer que llegue hasta las categorías, ¿ya? También es imaginaria, ¿ya? Entonces le voy a dar igual un grosor de 2, ¿ya? Ah, perfecto, ahí ustedes tienen esas líneas, ¿no es cierto? Pero yo quiero que esto trate de ser automático, o sea, pueda colocar datos y pueda variarse. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar estas referencias de esas líneas, ¿ya? Y como ven, el Pareto siempre tiene una línea horizontal y una línea vertical. Y ustedes saben que para graficar líneas, yo necesito dos conjuntos de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, la línea horizontal estaría viniendo desde acá, ¿no? Más o menos por esta categoría de tensores. Si yo cuento las barras desde izquierda a derecha, diría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como tu nota, ¿ya? Entonces, 6, entonces yo diría, bueno, está en el 6, ¿ya? Perfecto. Va desde este 6 hasta 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y quiero que llegue hasta el fondo, entonces está a la mitad, ¿no? Ya hasta un 12,5, 12,5, ¿ya? Y en el eje Y tiene que estar sí o sí al 80%, porque eso es lo que me dice Pareto, ¿no es cierto? El modelo de 80-20. El 80% del problema está representado por un número X de causas. Para esto es el Pareto, ¿no es cierto? Aquí estamos utilizando de otra manera el Pareto, ¿ya? Entonces miren, estas coordenadas las voy a graficar. Voy a eliminar, así como ustedes eliminan prácticas, yo voy a eliminar esta línea, ¿ya? Y voy a graficar ahí,
¿Ya? Voy a decir seleccionar datos. Voy a bajar esto. Y atentos, por favor, ¿ya? Entonces voy a agregar una serie de datos, ¿ya? Acuérdense que yo estoy haciendo gráfico de columnas. Y para poner coordenadas, un gráfico de columnas no me sirve. Pero ahorita es lo que tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá donde dice valores de la serie, los valores de la coordenada vertical, ¿ya? Y voy a ponerle aceptar. Y ya ustedes han visto que se ha trazado una línea ploma por ahí, ¿no es cierto? Pero no es donde requiero visualizarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer clic en esa línea, clic derecho, cambiar tipo de gráfica, serie, y para poder poner coordenadas yo necesito un tipo de gráfico de XY, ¿ya? Y que sea línea suavizada. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Clic derecho nuevamente, seleccionar datos, selecciono esa serie 3, mantenemos un poco de paciencia, ponemos modificar, ¿ya? Y acá donde dice valores X de la serie, hacemos clic y seleccionamos los valores de X, ¿ya? Aceptamos y vamos a ver qué ha pasado. Hasta que salga esta bendita ventana, ¿ya? Entonces, ahí está. Vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle un rojo que se note mejor. Ya está. Entonces, fíjense, ya la línea justamente está llegando a intersectarse, ¿correcto? Por ahí de repente, a ver, voy a ver si muevo un poquito, 5.9, ¿qué pasa? No, está bien 6. ¿Ya? Y entonces, ahora vamos a trazar ya también la línea vertical. Entonces, la línea vertical ya saben que va a estar siempre a la altura de esta coordenada, es decir, a la altura del 6. Entonces, sus dos valores de X serían 6 y 6. Y a nivel de Y varía de 0% a 80%. ¿Ya? Entonces, elimino esta línea imaginaria y selecciono datos. Agarro de referencia la serie 3, que es una gráfica de X y Y. ¿Ya? Esperamos un ratito al Excel, ponemos agregar, seguimos esperando al bendito Excel. Ya. Pedimos que se apure. Qué manera de demorar. Y ahora sí, entonces X, ahí están las dos coordenadas. Y Y, ahí pueden ver las dos coordenadas. Y ahí ya me salió esa línea amarilla, ¿correcto? Esperamos un ratito. Y también vamos a cambiarle el color. Ya está. Muy bien, ahí está nuestro Pareto. La construcción ustedes la afinarán, ¿correcto? Lo más importante acá es que podamos entender qué cosa nos refleja. Bueno, en este caso, de esas 12 categorías de repuestos, lo que me está diciendo este Pareto es lo siguiente. Me está diciendo que estas categorías que se encuentran acá a la izquierda de esa línea vertical son los repuestos que se van a denominar vitales.
¿ya? Los repuestos vitales. Y los que están a la derecha son los repuestos que se van a denominar triviales, ¿ya? Los repuestos triviales. Esos repuestos vitales, su característica, según lo que ustedes estarán viendo, es que son repuestos de alta rotación, de alta demanda, se utilizan bastante, a diferencia de los repuestos triviales, ¿ya? Acá seguramente estará la duda, ¿y qué hago con los tensores? Ya, particularmente, ¿yo qué haría? Porque esto va a depender mucho del razonamiento que yo pueda hacer, ¿ya? Yo particularmente, en este caso, iría dejando los tensores hacia el lado de triviales, ¿ya? Me dedicaría a los rodamientos, a los punzones, a los filtros, a juego de filtros, a mangueras y a garruchas, ¿ya? A esos los definiría como vitales. A los tensores que están ahí en el limbo, los paso al lado de triviales. Depende mucho de las decisiones. Si yo logro avanzar lo que tengo que avanzar con los 5 repuestos vitales, ¿no es cierto? Logro tomar decisiones y me va yendo bien, entonces voy a incluir también a los tensores, ¿ya? Entonces, esto va a depender del momento en el que esté ejecutando esta evaluación, ¿ya? Preguntas. Recordemos que nosotros estamos enfocándonos ahora a este aspecto, a la mantenibilidad. Y estamos en proceso de revisar y replantear el proceso de reparación. Entonces vamos a conocer un poquito más del proceso de reparación, ¿ya? ¿Cómo es un proceso de reparación? ¿Qué fases tiene, ya? Entonces un proceso de reparación empieza cuando ocurre la falla, ¿correcto? Y acá lo que yo puedo mostrar es lo siguiente, ¿no? Cuando ocurre una falla, ¿sí? Aparece una primera etapa, ¿ya? Esa de color verde, a la cual le voy a poner el nombre de aviso a mantenimiento. No es que mantenimiento pues tenga un, ¿no? Así como el chapulín colorado, sus antenitas, ¿no es cierto? Y que cada vez que hay falla detecte las fallas, ¿no? Necesita que se le comunique del aviso, ¿no? Salvo que esté en un proceso automatizado y que directamente ya pueda tener esa información. No todos los procesos son así. Entonces, una vez que se avisa a mantenimiento y mantenimiento toma conocimiento, viene la siguiente etapa, que es una etapa en la cual seguramente mantenimiento va a prepararse, ¿no es cierto?, para realizar el mantenimiento y va a dirigirse hasta donde está el equipo. ¿Preparación en qué sentido? En el sentido de que tengo que obtener la mayor información posible de la falla, es decir, las condiciones en las que se presentó, si el equipo estaba mostrando alguna señal previa, ¿no? Algunas características, ¿ya? Y obviamente ya con eso tengo que empezar a ver qué posibilidades tengo como para poder solucionar eso. De repente podría llevar algunos repuestos que consideraría que pudieran ayudarme a solucionar el problema, porque yo puedo tener históricos de falla, ¿no es cierto? Y también me va a ayudar a prepararme con las herramientas que necesite, ¿ya?
Entonces me preparo y luego me dirijo a la ubicación del equipo. ¿Ya? A ubicación del equipo. Ahí está. Esa es esa primera fase morada, lila, ¿ya? Por alguna razón estaré poniendo esos colores distintos. Luego, lo que voy a ver es que como ya llegué a donde está el equipo, entonces voy a hacer ya un proceso de intervención. Tengo que hacer un proceso denominado diagnóstico, ¿sí? Tengo que ver más allá de la falla, qué cosa pudo haber pasado. Haré las pruebas necesarias, qué sé yo. ¿Ya? Hago el diagnóstico de la falla. Correcto. Entonces, diagnostico y este diagnóstico lo que me va a dar es resultados de qué es lo que se necesita para solucionar la falla. Y generalmente, pues me va a pedir repuestos, ¿no es cierto? Para cambiarlos. Y generalmente tenemos un problema porque estamos hablando de una falla y la falla no me avisa. El problema que generalmente se nos presenta es que no tengo los repuestos a la mano. Entonces aparece esa nueva línea, ¿correcto? ¿Ya? Que es una fase siguiente, que es justamente la fase en la que hago el pedido y tengo que esperar los repuestos. ¿Ya? Hago el pedido y tengo que esperar la llegada de los repuestos. Pedido y espera de repuestos. Una vez que me llegan esos repuestos, entro ya al proceso mismo de la reparación. ¿Ya? Entro a ejecutar la reparación de la falla. Entonces acá entra la reparación. ¿Sí? Y esa reparación incluye ya el control de calidad que le voy a dar. Es decir, voy a evaluar si la reparación cumplió con su objetivo, si el equipo levanta o no levanta. ¿Ya? Y ahí va a venir una fase final que también va a cambiar de color, ¿sí? Que básicamente es esta fase, ¿ya? Y que me indica que el equipo va a retornar a operación, ¿ya? Aunque no lo crean, a veces pasa tiempo porque no necesariamente el operador está ahí activo o si no, de repente se tiene que hacer un arranque y ese arranque toma su tiempo, ¿correcto? Pero ya está reparado. Entonces, esa es esa fase, ¿ya? Entonces, a nosotros a nivel de mantenimiento nos lleva a preocuparnos de esa fase, de esas 4 fases que están en color lila, ¿ya? Las verdes son tema de operación, pero por supuesto que ahí hay que entrar en afianzar el tema de que, oye, son cosas tan sencillas, no puede ser que el tiempo de avisar a mantenimiento sea muy grande. O sea, eso después falla, inmediatamente agarras el teléfono, la radio, ¿no es cierto? Y avisas a mantenimiento, inmediatamente. Así me cortas ese tiempo. Y el retorno a operación debería ser lo más rápido posible porque el equipo ya está, ya levantó, ya está listo para trabajar. Entonces no pueden haber trabas burocráticas que muchas veces se presentan que no admitan que el equipo entre a la operación, retorne a la operación rápidamente, ¿ya? Entonces, esos temas son básicamente de conversarlos y poder lograr que sean el menor tiempo posible. Pero en los otros casos no, hay varios factores que están debajo o detrás de esos tiempos, ¿ya? Sin embargo, lo que yo les puedo comentar y que yo he visto en mi experiencia, con lo que yo más me he topado, es con lo siguiente. De esas 4 fases,
yo he visto lo siguiente, miren, ¿ah? En general, la fase... Ay, he hecho mal. Este es el orden. En general, yo me he encontrado con esto. Estoy haciendo un pequeño Pareto, ¿ya? Yo me he encontrado con esta situación. Las 4 barras ordenadas de esta manera, ¿ya? Aunque acá en los últimos dos hay variabilidad, pero lo que más podría comentar ahorita de lo que me acuerdo es que esta primera etapa que representa la barra más grande ha sido lo que es el tema de repuestos, ¿ya? La segunda barra más grande es el de diagnóstico. Así voy a abreviar, ¿ya? Para que alcance. Es lo que yo más he visto, ¿ya? La tercera, la misma reparación. Y la cuarta, la preparación. Así yo en general he visto más, pero como les digo, sí he tenido bastante variabilidad en en acomodar el tema de la reparación y la preparación, que muchas veces se invertía, ¿ya? Y sí se puede dar muchas veces ese tema. Hay reparaciones que son sencillas. Una vez que tengo ya todos los repuestos, ¡pum! Volando se hace la reparación, ¿ya? Y más me he demorado en la preparación y en llegar a donde esté el equipo. Eso puede ser muy variable, ¿ya? Pero esto más o menos es lo típico que yo he visto. Y si lanzo acá mi línea del acumulado, más o menos esto era lo que yo me encontraba. Que ese, a ver, otro color, un celeste de repente, ese 80% más o menos me daba por acá, ¿ya? Ya está, ¿ya? Miren, ahí más o menos me daba el 80% a mí. Es decir, que analizando mi proceso de reparación, que es todas las fases moradas, mi mayor problema ha representado el tema de pedido y espera de repuestos. Eso es lo que yo más he visto. Eso quiere decir que para yo cumplir con ese objetivo de, perdón, me moví a otro lado, cumplir con ese objetivo de querer incrementar la mantenibilidad del equipo por la causa de esta falla que estoy evaluando, ¿no es cierto? Debería hacer algo respecto a la disminución del tiempo del pedido y espera de repuestos. Si yo hago algo con eso, estoy impactando al 80% de lo que conocemos como MTTR. El MTTR son esas 4 fases que están viendo en color lila, ¿ya? Entonces, si yo disminuyo la fase que está ocupando el 80% del MTTR, el MTTR va a disminuir. Y si disminuyo el MTTR, ¿qué creen que pasa? Por supuesto, estoy aumentando la mantenibilidad, ¿no es cierto?, de mi equipo, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros nos podamos enfocar en los repuestos. Y acá viene lo siguiente, por eso que habíamos hecho ya nuestro análisis de repuestos vitales y triviales. Eso es algo que sí o sí va en paralelo, que tengo que reconocerlo, ¿ya? Pero ¿qué voy a hacer ahora? Todos esos repuestos vitales, todos los repuestos vitales, yo debería hacer lo siguiente. Para esos repuestos vitales, con la finalidad de disminuir ese tiempo del pedido y espera de repuestos, debo generar 2 acciones. Acción 1, generar un lote óptimo de compras. Primero. Y acción 2 es tener o mantener un stock, ¿ya? Mantener un stock de
respaldo. Eso es lo que debo hacer con esos repuestos vitales, ¿ya? Y dirán, ¿y con los triviales? De los triviales no te preocupes. Si tu repuesto trivial, voy a compartir el Excel un ratito. Van a disculpar que me mueva así, pero tengo que ir de lado a lado para explicarles. Si tu repuesto trivial, por ejemplo, válvulas, anualmente estás utilizando 25, no te das problema, compra las 25, ¿ya? Tenlas ahí para que se vayan utilizando. Si en ese periodo no se utilizaron las 25 y se usaron 20, vuelve a analizar tu histórico y saca tu nuevo ratio de consumo. Y en función de este, tú ya sabes que para el siguiente año ya te quedan 5 repuestos de esas válvulas en stock. Entonces, si tu nuevo ratio de consumo te dice 22, ya no vas a comprar las 22 porque ya tienes 5. Entonces, compra 17. ¿Ya? Y así, no nos debemos hacer problema con los repuestos triviales. Trivial, ahí nomás. ¿Ya? Compro lo que se consume. ¿Sí? Con los vitales no. Los vitales hay que tener mucho cuidado porque acuérdense, son de alto movimiento, de alta demanda. Entonces, si son de alta demanda, yo lo que tengo que hacer es tratar de optimizar mis compras. Si optimizo mis compras, estoy logrando el objetivo de minimizar mis costos. Y el hecho de tener un stock de respaldo me va a permitir responder ante los pedidos que se den de estos repuestos. ¿Para qué? Para que mi MTTR no se prolongue, ¿sí? Y así poder cumplir el objetivo de optimizar o mejorar la mantenibilidad de mi equipo. ¿Ya? Pregunta. Voy a generar otra pizarra y en los repuestos hay algo que se llama cadena de suministro, ¿ya? La cadena de suministro. Esa cadena de suministro está compuesta por 3 cosas. La primera etapa, que es la adquisición, que es un proceso, ¿ya? Una vez que adquiero, esto que adquiero entra al proceso de almacenamiento, ¿ya? Y una vez que almaceno, recién es cuando empiezo a ejecutar el consumo. Esto que estamos hablando es la cadena de suministro, es la composición de estas 3 fases. Desde la adquisición de un repuesto, un insumo, un material, su almacenamiento y su posterior consumo o uso, ¿ya? Entonces, cada una de las 3 etapas es sumamente importante. Vamos a comenzar con la etapa de adquisición, ¿ya? A la adquisición le vamos a poner un color rojo para poder evaluar, ¿ya? La adquisición. Esa adquisición es un proceso que no es el hecho de ir y comprar. O sea, no es que estoy pagando por el artículo, por el repuesto, qué sé yo. No, no es eso. Hace referencia al proceso que se genera en las empresas para poder generar compras, ¿ya? Y en las empresas, para poder generar compras, hay un proceso que seguramente ustedes también, los que están trabajando un poquito, lo pueden conocer, ¿ya? Y lo conocerán a más detalle más adelante. Bueno, todo esto empieza a partir de algo que se denomina requerimiento. En ese requerimiento participan, obviamente, el área usuaria. Y el área usuaria en realidad es, pues, como es para mantenimiento, es mantenimiento justamente, ¿no es cierto? Mantenimiento es el que va a utilizar los repuestos. Entonces, acá miren, hay una combinación. Hay un técnico, ¿sí? Y siempre, por el tema burocrático que se da, bueno, hay un aval, ¿ya? El jefe de mantenimiento, ¿ya? Es quien avala ese requerimiento.
Este requerimiento pasa a abastecimiento o logística. En las unidades de abastecimiento o logística, lo que se da es un proceso de verificación si lo que se está requiriendo se tiene en almacén o no. Y el peor de los casos que se nos presenta, que es el que vamos a analizar, es el hecho de que no se encuentra en el almacén. Entonces, ¿qué pasa cuando no se encuentra? Se tiene que entrar a un proceso de compras, ¿ya? Entonces, para entrar al proceso de compra, lo que hace abastecimiento a partir de ese requerimiento es generar lo que se llama solicitudes de cotización, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las empresas tienen proveedores, ¿ya? Y se les pide pues a los distintos proveedores que coticen los artículos que se están pidiendo en el requerimiento, de acuerdo a las especificaciones establecidas. Entonces acá hay un analista y de todas maneras para formalizar el tema hay un jefe de logística, de logística, ¿ya? Entonces, bueno, salen las solicitudes de cotización, van a retornar cotizaciones de los proveedores, ¿ya? Y el proceso que se realiza ahí es una evaluación de las cotizaciones, porque actualmente se ha prácticamente estandarizado el tema de que se deban tener por lo menos 3 cotizaciones para poder comparar, ¿ya? Y eso es muy positivo. Entonces, se tiene que evaluar, pero acá en la evaluación participan pues dos actores, ¿no? Logística y área usuaria. Entonces, en general acá, bueno, vamos a ver al analista, ¿ya? De logística, obviamente, y el jefe de mantenimiento. ¿Por qué? El jefe de mantenimiento tiene que verificar si las cotizaciones están de acuerdo a las especificaciones requeridas. Técnicamente va a dar viabilidad y el analista de logística lo que va a hacer es, allá como cumple técnicamente, entonces económicamente después se va a basar al menor precio, ¿ya? Ese es el orden lógico. Entonces, una vez que se cotiza, se entra, una vez que se evalúa la cotización, se genera un documento que es con lo que se está trabajando actualmente, que se denomina orden de compra, ¿ya? Entonces, generación y entrega de orden de compra, ¿ya? Esa es la última fase general de este proceso. Y acá, bueno, entran, pues, netamente esto es campo de logística, ¿ya? Entonces, entra acá el analista con su jefe, ¿ya? El analista y el jefe de logística. Ahí está. Entonces hay algo interesante acá. Ustedes se estarán dando cuenta que en este proceso intervienen personas. Y las personas dentro de una organización, todos nosotros, tenemos algo que se denomina valor humano. ¿Ya? Lo estoy poniendo acá en verde. Voy a escribir así a mano. Paciencia porque es difícil escribir con el mouse, ¿ya? Valor hora humano. HH. ¿Ya? El valor hora humano. Todos nosotros tenemos un valor hora humano. ¿Sí? En las organizaciones. Y además, esto lo voy a multiplicar por algo. Por el tiempo que se invierte o que invierte cada una de estas personas en este proceso. Entonces hay un tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico ese valor hora humano con este tiempo? Lo que me va a dar es cuánto
está costando mi trabajo o el trabajo de estas personas en este proceso, ¿correcto? Y por cada proceso, por cada persona tengo un costo, ¿no es cierto? Entonces, si yo finalmente acá termino de totalizar esos costos, lo que voy a obtener es algo que se denomina costo, ¿ya? Costo de, más difícil, generar generar ya está ¿qué cosa termino generando? Orden de compra. Entonces, generar y entregar una orden de compra tiene un costo. Ese costo que nosotros estamos definiendo acá, que está basado al valor hora hombre por el tiempo que invierte cada persona en ese proceso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido para que me entiendan esto. Imagínense que cierto repuesto, ¿no es cierto?, yo sepa que se va a consumir en 100 unidades, ¿ya? Y yo digo, ¿no? Voy a comprar de una sola esas 100 unidades. Entonces voy a generar y entregar una sola orden de compra por 100 unidades, ¿ya? Entonces mi proceso va a ser este, ¿no? Voy a tener, ¿ya? Esa mi compra y al final de ese periodo tendré 100 unidades consumidas, ¿correcto? ¿Qué pasa si ahora más bien yo digo, ¿y qué pasa si particiono, no? Otra posibilidad. 2 órdenes de compra de 50 unidades cada una. Y entonces yo digo, bueno, entonces ahora sería lo siguiente, ¿no? Primera orden de compra, segunda orden de compra, pero al final del proceso termino con 100 unidades consumidas. Estoy cumpliendo el objetivo, ¿no? Tercera posibilidad. Digo, ¿qué pasa si particiono más? 4 órdenes de compra. 25 unidades cada una. Entonces tendría lo siguiente, ¿no? Primera orden de compra, segunda orden de compra, tercera orden de compra, cuarta orden de compra. Termino con 100 unidades consumidas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si mi costo de generar una orden de compra fuera 100 unidades monetarias, entonces mi primera opción me costaría 100 unidades monetarias, mientras que la opción azul me costaría 200 unidades monetarias y la opción verde me costaría 400 unidades monetarias. Entonces se estarán dando cuenta de algo, que hay una dependencia de un costo que está por ahí rondando respecto a la cantidad de unidades que solicito en una orden de compra. ¿Sí? Claro, entonces quiere decir que hay algo acá, ¿no es cierto?, que se denomina costo de adquisición, se sufra
que es igual al número de órdenes de compra generadas por el costo de la orden de compra. ¿Sí? Número de órdenes de compra generadas por el costo de la orden de compra. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, quiere decir que en este proceso de esta denominada cadena de suministro, hay varios costos por analizar. Y bueno, entonces uno de los costos es ese costo de la primera etapa, que es la adquisición. Pero tal parece que estos costos guardan una relación respecto a la cantidad que voy a adquirir. Entonces a esa cantidad que voy a adquirir se le pone una denominación Q, como están viendo acá en el eje X. Y esa cantidad de elementos que compro me termina dando ciertos costos. Como en el caso del costo de adquisición, en el que yo he podido ver que a medida que reduzco la cantidad de compra, el costo es más elevado, porque tengo que generar más órdenes de compra. Entonces, ahí ustedes podrán ver esa variación del costo de adquisición. ¿Sí? A menor cantidad de compra, mayor costo de adquisición. A mayor cantidad de compra, menor costo de adquisición. Más órdenes de compra, más costo. Menos órdenes de compra, menos costo. ¿Correcto? Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que visualizar acá. ¿Ya? ¿Me dejé entender, por favor? Es importante que podamos analizar este aspecto. ¿Ya? ¿De qué nos habla esto? Bueno, esto nos está hablando básicamente de el hecho que tenemos un ciclo de consumos de los repuestos, pero que está basado en un ciclo ideal. Este que están viendo es un ciclo ideal. ¿Cómo se explica? Yo compro una cantidad de repuestos Q minúscula y estos se consumen de manera constante en un tiempo T mayúscula. Y el ciclo se vuelve a repetir después. Abastezco mis Q unidades y se consumen en un tiempo T. Y vuelve a repetirse. Es un ciclo de consumos. ¿Ya? Pero es ideal. ¿Por qué ideal? Porque lo primero que me está mostrando que es ideal es que el consumo es constante. El consumo estaría dado por la división de la cantidad entre el tiempo. ¿Sí? Consumo sería Q sobre T. Unidades por periodo de tiempo. ¿Ya? Y eso es constante. Se repite en todos los ciclos. Por eso es ideal. Segunda cosa que lo hace ideal es el hecho de que al momento que en el primer ciclo de consumo me quedo con 0 unidades, inmediatamente a que se acaban las primeras Q unidades, ya tengo mi nuevo lote que está reponiendo, ¿no es cierto?, el stock. Inmediatamente. Por eso también es ideal. Hay una reposición automática de mi inventario. ¿Ya? Esos dos aspectos que les he mencionado hacen que este ciclo sea ideal. Y si ustedes se dan cuenta, en todo este proceso, si solamente nos orientamos a ver uno de esos ciclos de consumo, ¿ya? Por ejemplo, el primero, quería utilizar una autoforma, pero mejor ya no nos complicaremos. Por ejemplo, quiero ver este primer ciclo de consumo, ¿ya? Entonces yo digo, en este momento, como estoy hablando de repuestos, hay
un proceso que es obligatorio, que es el inventario. Entonces, en ese ciclo, en este primer ciclo, yo veo que hay dos inventarios obligatorios. Uno al inicio, cuando tengo Q unidades, y otro al final, cuando tengo 0 unidades. Miren, dos inventarios obligados. Uno cuando tengo Q unidades y otro cuando tengo 0 unidades. Entonces mi pregunta sería, en total, entre los dos inventarios, ¿cuántas unidades encontré? Esa línea que representa el Q medios y que ustedes están viendo ahí como referencia, es lo que me está explicando. Me dice que en estos ciclos ideales, en los cuales el consumo es constante y hay una reposición automática del lote, entonces lo que me dice es que constantemente lo que mantendría en stock sería Q medios. O sea, si yo podría decir, lo que constantemente voy a mantener en mi almacén de cumplirse este ciclo ideal es la mitad de lo que compro. ¿Ya? Nunca me voy a quedar sin stock. Es lo que me está mostrando ese ciclo ideal. ¿Ya? Vamos a ver entonces esa etapa del almacenamiento. Es la segunda etapa de mi cadena de suministro. ¿Ya? ¿Qué pasa con el almacenamiento? Bueno, primero, antes voy a mostrar algo muy importante. ¿Qué hay atrás del almacenamiento? Atrás del almacenamiento, espérenme un ratito. Atrás de un almacenamiento, lo que tengo es esto. Cuando yo almaceno productos, repuestos, insumos y demás, lo que estoy haciendo es, en primer lugar, inmovilizar capital. Es decir, estoy generando un interés financiero. Y en eso se va a plasmar en realidad lo que se denomina el costo de almacenamiento, ¿ya? Esta inmovilización de capital se refiere a que si yo en mi almacén tengo productos que están valorizados en 100.000, 200.000 soles, esos productos realmente no, para otros fines, no me sirven, no valen, así tengan un valor económico. Porque yo no puedo ir a pagar una deuda al banco con repuestos, ¿no es cierto? Ya no estamos en la época de trueques, ¿sí? Entonces, por ello es un capital, es un dinero que está inmovilizado, ¿ya? A eso se refiere. Después hay un aspecto relacionado a lo que es el gestión y manejo del inventario, que obviamente pues en los almacenes hay mano de obra, hay infraestructura informática que está ahí de por medio, ¿ya? Después está la misma infraestructura del almacén y los requerimientos que tiene, energía eléctrica, seguridad, el mantenimiento propio que le tengo que dar. Después hay almacenes que, bueno, tienen muchos niveles de altura para la organización, que además se almacenan productos pesados o que son de mucho volumen y que requieren que se movilicen con sistemas especiales, montacargas, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, esto también está considerado dentro del costo de almacenamiento. Y además hay que darles tratamientos especiales. Anaqueles, por ejemplo, hay que darles pintura muy especial, ¿sí? El mismo ambiente del almacén tiene que ser diferente al ambiente normal que está afuera, tiene que ser aislado, ¿no? Y finalmente también está el tema de los seguros que ahora se compran para los almacenes, porque como hay capital inmovilizado, entonces imagínense que pase un siniestro y no tengo seguro, pierdo todo lo que tengo almacenado. Y es plata, es un montón de plata, ¿ya? Y de ahí también está el tema de obsolescencia. Muchas veces compramos repuestos
que no los terminamos de utilizar. ¿Y qué vamos a hacer con esos? Bueno, pues estos repuestos tengo que darlos de baja, pues, y revenderlos. Pero no me van a pagar pues el mismo monto que yo pagué al comprarlos. Hay una depreciación. Entonces, esa es la obsolescencia, ¿ya? Bueno, todo esto que están viendo se consolida en un aspecto que se denomina costo de oportunidad, ¿ya? El costo de oportunidad dentro del almacenamiento. Todos esos factores, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a la pizarra, ¿ya? Entonces, atrás de ese almacenamiento que le vamos a poner ahora un color azul, le pondremos, ¿ya? Almacenamiento, ya saben que está el costo de oportunidad, ¿no es cierto? El costo de oportunidad, que es una tasa de interés en realidad. El costo de oportunidad. ¿Ya? Y bueno, este costo de oportunidad está alineado a todos los factores que hemos visto que se están considerando dentro del almacenamiento. ¿Ya? Entonces, este costo de oportunidad lo que hace es agregarle un valor al valor que en sí ya tengo almacenado por el producto. Es decir, hay un costo que aparece que se denomina costo financiero, ¿ya? Que es igual a la cantidad de productos que tengo almacenado y que según mi ciclo de consumos, hemos visto que lo que tendría en almacén sería la mitad de lo que compro, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es una cantidad y a esto le multiplico por el precio unitario, ¿correcto? Y si a esto le multiplico por esa tasa de interés, que es el costo de oportunidad, entonces finalmente tengo ese costo financiero de almacenamiento. ¿Sí? Y voy a ver acá en este mismo ejemplo que hicimos, ¿sí? Voy a representar ese costo financiero de almacenamiento. Miren, cuando yo me pongo en la primera situación de que me abastezco con las 100 unidades, entonces almacenaría cumerios. Entonces, ¿cuántas unidades tendría en almacén? 50 unidades almacenadas. ¿Sí? Mientras que si genero dos órdenes de compra de 50 cada una, voy a comprar 50 y lo que normalmente voy a tener en mi almacén va a ser 25 unidades almacenadas. Eso quiere decir que cuando voy disminuyendo el lote de compra, también se disminuye mi lote de almacenamiento. Y en el verde, no importa que voy a poner el valor aunque sea con decimales, ¿ya? Pero solamente para representarlo. Tendría 12.5 unidades almacenadas. ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta entonces que el hecho de particionar en órdenes de compra me permite reducir el costo de almacenamiento, porque reduzco unidades almacenadas. ¿Ya? Entonces, voy a venir acá. Ese costo de almacenamiento, tengo que cambiar de color, es azul el costo de almacenamiento. Ese costo de almacenamiento viene algo así, ¿ya? A mayor cantidad de unidades que compro, mayor cantidad de unidades que almaceno. Por ende, el costo financiero de almacenamiento
se incrementa a medida que incremento el lote de compras. ¿Sí? ¿Está claro eso, por favor? Ya, ahora sí. En el ejemplo está todo. Primero, adquisición, lado izquierdo. Almacenamiento, central. Consumo, derecho. Entonces, miren, así yo particione o no particione las unidades que compro, al final del periodo, no estamos viendo gráfica, estamos en el ejemplo José Valdivieso y sí se está viendo en la pizarra. A ver, para un rato. Estaba diciendo, izquierda, adquisición, centro, almacenamiento, derecha, consumo. Entonces, mi pregunta va ahí, por favor, rápido me van a responder. Yo particiono en 2 órdenes de compra o en 4 órdenes de compra o no particiono. En el lado derecho, ¿hay algún efecto o no pasa nada respecto a si particiono o no particiono? Respondan, por favor. Y esto es muy importante porque el consumo como tal, que le vamos a poner un color verde, ¿ya? Voy a poner acá. El consumo, ¿sí? Voy a poner acá, no depende del lote de compra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su costo, C sub C, es igual a esta letra lambda, ¿ya? Que ahorita vamos a decir qué cosa es la letra lambda, por el precio unitario. Esa letra lambda, lo único que representa es el consumo, o sea, la cantidad de unidades consumidas por unidad de tiempo. ¿Ya? Lambda, ahí está, es el consumo. ¿Ya? Consumo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es independiente del lote de compra. O sea, acá en nuestra gráfica, ¿qué cosa pasa con el consumo? Que viene algo así. ¿Ya? No depende. Costo del consumo. ¿Sí? Entonces, como yo estoy valorizando toda la cadena de suministro, es decir, la suma de las 3 etapas, voy a sumar las 3 etapas. Y al sumar esas 3 etapas voy a obtener algo más o menos así. ¿Ya? Y a esa línea verde se le llama CPP. Costo de los pedidos por periodo. Costo de los pedidos por periodo. ¿Ya? Y este CPP, básicamente, lo que representa es el costo total de la cadena de suministro. Y ustedes se darán cuenta de algo importante acá. Acá lo que aparece es un punto mínimo en ese CPP. Y ese punto mínimo juega un papel trascendental que no necesariamente pasa por la intersección de esos dos elementos de almacenamiento y adquisición. Y lo que me está definiendo es justamente lo que se denomina el lote óptimo de compras. ¿Ya? Lote óptimo de compras. ¿Ya? Eso es lo que me está entregando ese valor mínimo de ese CPP. ¿Ya? Entonces, acá dice, recomendar un plan de acción para evitar el sobrestock de los repuestos. El plan de acción está basado a esto. Primero, que esas poleas son triviales. Entonces no debo sobreestoquearme, debo simplemente comprar lo que normalmente he venido utilizando. ¿Correcto? Y eso es lo mismo que voy a hacer en todos los triviales. Mientras que ya sabemos que en los vitales vamos a generarles su lote óptimo de compras y su stock de respaldo. Entonces en ese camino vamos a ir. Dice que la empresa hace las compras una vez al año a fin de tener su almacén con todo el stock anual, ¿ya?
Y nos pone el ejemplo de la categoría más vital, de los rodamientos. Dice que compran 280 rodamientos al inicio del año con un precio unitario de $40. Los costos que asumen por realizar cada pedido ascienden a $120, o sea, el costo de generar una orden de compra está en $120 y la tasa de interés, costo de oportunidad con la que trabajan, es del 18% anual. Y este otro dato lo vamos a utilizar en un ratito más, no lo voy a leer todavía, ¿ya? Entonces, hay que basarnos a que estos rodamientos se consumen 280 piezas al año y ellos están comprando en una sola adquisición, ¿ya? Entonces, miren, vamos a poner acá lote óptimo, ¿ya? Lote óptimo de compras. Y, ¿estoy grabando o no estoy grabando? Sí, estoy grabando, ya. Consumo. El consumo dice que es 280 rodamientos por año. Precio unitario. ¿Cuánto me cuestan los rodamientos? $40. $40. ¿Ya? $40 el rodamiento. ¿Qué más? Costo de generar una orden de compra. Costo de generar una orden de compra. Creo que me dice $120, ¿no? $120 por orden de compra. ¿Ya? Y finalmente, la tasa de costo de oportunidad y 18%. ¿Ya? Ya está. Entonces, ahí tenemos ya nuestro análisis. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar respecto a esa gráfica que hemos estado haciendo, relacionando el Q, el lote de compras, ¿con quién? Con el costo de adquisición, C sub A, costo de almacenamiento, C sub F, y costo del consumo, ¿no es cierto? Y CPP, ¿ya? Ahorita ya. Entonces, seguimos. Miren, yo lo que voy a ver es lo siguiente. Voy a empezar a proponer particionar este pedido. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿qué pasaría si se compran 20 unidades? ¿Ya? O 10 unidades. Y de ahí 20. Y de ahí otra opción 30. Y así voy a ir subiendo de 10 en 10. Como primera opción, ¿ya? Y llego a 180. No importa porque esto voy a modificar. Le voy a calcular su costo de adquisición para estas opciones. Costo de adquisición. Primero miren, voy a calcular el número de órdenes de compra. Si voy a consumir 280 en el año, que es fijo, y voy a pedir de 10 en 10, generaría 28 órdenes de compra. ¿Ya? Y lo mismo voy a tener para los demás, ¿no? El número de órdenes de compra. No importa si salen decimales, no importa, ya no se preocupen de eso. Es una hoja de cálculo, estamos haciendo cálculos nada más. ¿Qué le voy a multiplicar a esto? Cada orden de compra me cuesta $120. Ahí está. Entonces, el costo de adquisición, miren, que si particiono, me sale más caro, ¿sí? Porque genero más órdenes de compra, obviamente. Es más caro. Eso ya hemos visto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasa con el costo financiero de almacenamiento. Yo almaceno la mitad de lo que compro. O sea, si compro 10, almacenaría 5. Y estos son elementos que tienen un precio unitario, son rodamientos que tienen $40 de precio unitario. Pero el costo de almacenamiento no es por el total del producto, sino es por el costo de oportunidad que me genera el producto, el 18%. Y como es anual, entonces lo voy a llevar a ese periodo en año. Entonces, ahí está. Si compro de 10 en 10 unidades, mi costo de almacenamiento me sale $36. Y así va a ir subiendo a medida que vaya incrementando mi lote de compra.
Eso también hemos visto. Hay una proporción ahí, ¿sí? Es directamente, ¿ya? Y el costo del consumo, indiferente. ¿Por qué? Porque el consumo se refiere a la cantidad de unidades que consuma, siempre, independientemente del lote de compra, por el precio unitario del producto. Ahí está. Y en todos los casos constante. ¿Y qué me decían del CPP? Es la suma de los otros tres porque estoy viendo toda la cadena de suministro. Entonces hago la suma, ahí está, y le ponemos negrita, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar solamente el lote de compra versus el CPP, porque es finalmente el que nos hace decidir. Genero esta gráfica, me sale una gráfica medio rara, ¿no es cierto? Poco que no se ve el punto más bajo, qué sé yo. Bueno, pero está por acá, si se dan cuenta ustedes, acá en esta zona que está bordeando el 100, está por debajo de esta línea de 12.000. Y después otra vez vuelve a crecer, ¿ya? Entonces, por eso decía, pues, lo que hay que hacer es modificar este rango de valores, ¿ya? Entonces, vamos a ver, como que está por el 100, ¿no es cierto? 90, qué sé yo, ya. Voy a trabajar por ahí desde el 85, vamos a ver qué pasa. Y voy a ir avanzando de uno en uno, ¿ya? 85, 86, miren, y ya más o menos se va formando la curva, ¿no? A ver, 90, 91 y subimos, ¿no? Más o menos, ya mejor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá en la gráfica es lo siguiente, voy a hacer lo siguiente, elimino líneas de cuadrícula y solo me voy a basar a ese rango que tengo en la tabla, que es que voy a avanzar, ¿sí? Desde 90 hasta 107, que es, digamos, el valor máximo que estoy evaluando. Y además le voy a poner una variación de 1 en 1 para que me muestre exactamente dónde está el punto más bajo gráficamente. Como que está entre el 96 y 97. Y si ustedes comparan los valores de 96 y 97, ¿no es cierto? El más bajo resulta ser el 97. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para esta situación de los rodamientos, el lote óptimo de compra bajo todo este conjunto de datos sería de 97 unidades. ¿Ya? 97 unidades de lote óptimo de compra. ¿Ya? A ver, por ahí pregunta sería, ¿no? Perfecto. Ahora ya tengo mi lote óptimo de compra, es decir, mi Q, ¿no es cierto?, es 97. Perfecto, entonces compro mis primeros 97 rodamientos, se van a consumir, ¿no es cierto? ¿En qué momento hago el pedido del siguiente lote? ¿Correcto? Y pasa que en estas situaciones nuestro ciclo ideal se va a llevar a la realidad. ¿Qué pasa? Que en realidad nuestros proveedores no tienen a la mano lo que nosotros necesitamos. No es que yo le mando al proveedor mi requerimiento, mi cotización, e inmediatamente él me dice, sí, acá tengo, te lo llevo ahorita. O sea, el hecho de querer que haya una reposición automática de mi lote, no va a ser así de fácil. Hay un tiempo que están viendo acá, hay un tiempo que se llama tiempo de demora. Y este tiempo de demora tiene una importancia muy grande. ¿Qué pasa? Que si mi lote de 97, ¿no es cierto? Q, 97 unidades, se va a ir consumiendo, yo tengo que anticiparme a ese tiempo de demora del proveedor. ¿Para qué? Para hacer el pedido y tener
una cierta cantidad de elementos que se denominan QW para que durante ese tiempo de demora me puedan soportar todos los pedidos que se vayan a dar, o al menos la gran mayoría. Y de esa manera llegue, ¿no es cierto?, al momento en que pise el cero y ya tenga mi segundo lote. Entonces tengo que anticiparme a ese tiempo. Pero es complicado, porque en la realidad nuestros ciclos de consumo no son constantes, ¿correcto? No son constantes. Son variables, dependen mucho de la estacionalidad, dependen de los requerimientos de mantenimiento, ¿ya? Y esto hace más compleja la situación. Entonces, ¿qué cosa yo tengo que hacer? Nunca jamás medir en condición de tiempo, sino medir en unidades. Entonces yo voy a llegar a definir en qué momento, cuando me queden QW unidades de este mi lote, de esos 97 rodamientos, cuando me queden QW rodamientos, voy a lanzar mi pedido y generar mi orden de compra, para que así esté preparado con esos QW rodamientos para soportar ese tiempo de demora que me da el proveedor. ¿Ya? Stock de respaldo. Ese stock de respaldo está basado a una distribución que mide también confiabilidad, pero en este caso se denomina nivel de servicio y es un indicador de clase mundial, ¿ya? Este nivel de servicio, alfa QW, ¿ya? Que tiene esta fórmula sumatoria de Q igual a 0, es decir, puedo asumir el riesgo de pedir mi nuevo lote cuando no tenga ya unidades, o hasta QW unidades, que es lo óptimo, ¿correcto? El número de Euler elevado al consumo por el tiempo de demora, todo esto multiplicado por el consumo por el tiempo de demora elevado a la Q, y todo esto sobre el factorial de Q, ¿ya? Esa es la fórmula matemática del nivel de servicio, pero tranquilos, nosotros vamos a trabajar con una distribución de probabilidad que mide esta fórmula, que es la distribución de Poisson, ¿ya? Pero acá es muy importante que entiendan lo siguiente. ¿Qué representa esta multiplicación de este consumo por el tiempo de demora? Ahí está lo primero que me va a dar la mayor seguridad para poder comprender esto, ¿ya? Entonces voy a regresar un ratito al caso para leer esta última parte, que decía: el proveedor de rodamientos demora 30 días en entregar el pedido una vez que ha recibido la orden de compra. Miren, es un demorón, ¿eh? 30 días. 30 días me da de tiempo de demora. Entonces, tengo que ver ahora, cuando me queden, cuántas unidades de los 97 rodamientos tengo que lanzar mi siguiente orden de compra, para poder soportar con esa cantidad de rodamientos esos 30 días de demora. En lo último que les he dicho está el key del asunto. Esas QW unidades, regreso acá al gráfico, esas QW unidades me soportan todos los pedidos que se vayan a dar durante este tiempo de demora. Son, por eso se llama stock de respaldo, stock de seguridad, ¿ya? Soporte, me van a soportar durante todo este tiempo, ¿ya? Entonces, acá hay algo muy interesante. Voy a hacer lo siguiente, voy a agregar una hoja y voy a poner stock de respaldo, ¿ya? Para el stock de respaldo, como han visto en la fórmula, ahí donde está el trinche de Satanás, ¿no es cierto?, aparece el consumo, que es esa letra lambda, y ese consumo sabemos que es de 280 rodamientos por año, ¿sí? Ahí está, 280 rodamientos por año. Caray. Ya. Pero hay otro dato importante, que es el tiempo de demora. Y dice que el proveedor se demora 30 días. Acá hay algo importante, que hay que unificar
las unidades del tiempo de demora con el consumo. Si el consumo está en rodamientos por año, los días de demora no pueden quedarse en días, tienen que pasar a años. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dividir 30 entre 360. Acuérdense, año laboral, o perdón, calendario laboral o financiero. ¿Ya? Entonces quiere decir que 30 días en años representa 0.083 años. ¿Ya? Pero son 30 días. Entonces, ¿se acuerdan de esta multiplicación que en la fórmula del trinche de Satanás que está acá? Esa multiplicación, ¿no es cierto?, de lambda, que es el consumo, por el tiempo de demora, que se ve acá y se ve también acá en esta parte de la fórmula, por algo será que se repite 2 veces. Entonces, es muy importante. ¿Qué representará esa multiplicación? Bueno, voy a hacer la multiplicación, a ver, para saber qué representa. Tengo un consumo de 280 rodamientos por año. Y por 0.083 años me da una cantidad de 23.3. Año con año se va. ¿Y qué cosa me queda? Rodamientos. ¿Qué cosa me está mostrando eso? Esa multiplicación se denomina valor esperado promedio. ¿Qué representa? Lo que me está diciendo es que en promedio yo esperaría que durante esos 30 días de espera se consuman 23.3 rodamientos, sabiendo que mi consumo anual es 280 rodamientos. Repito, en promedio esperaría que en esos 30 días se consuman 23.3 rodamientos, ¿no es cierto? Dado que mi consumo anual es 280 rodamientos en el año. Ya saben, valor esperado promedio, ¿ya? Pero nunca es bueno quedarse con los valores promedio. Vayan más allá y para eso están nuestros conceptos y conocimientos de confiabilidad, ¿ya? Entonces, QW, voy a proyectar ese mi stock de respaldo, ¿correcto? Espérenme un ratito, QW, stock de respaldo, ¿ya? Y voy a calcular el nivel de servicio, ¿ya? Entonces, tengo que estar paralizado. ¿Qué voy a hacer? Acuérdense que en la fórmula nos indica que este stock de respaldo podría ser desde 0 unidades hasta QW unidades, ¿correcto? Desde 0 unidades hasta QW unidades, ¿sí? Entonces, quiere decir que este QW va a variar desde 0 a 1 y así puedo ir variando hasta donde pueda llegar, ¿ya? Vamos a ver, de repente voy a necesitar incrementar esto, ya lo veremos, ¿ya? Y voy a generar el nivel de servicio. Toda esta fórmula que ustedes están viendo se representa así en el Excel. Atentos, por favor, ¿ah? Distribución Poisson, ¿ya? Poisson, cualquiera de esas dos que ustedes quieran usar. Voy a utilizar esto, ¿ya? X me dice, X es el QW, ¿ya? Punto y coma. Media me dice, ¿cuál es la media? Valor esperado promedio. Eso sí lo fijo, ¿ya? Porque ese es el valor esperado para todos los casos. Es un referencial. Ahora, ¿qué me dice? Le vas a poner 1 si es acumulado y 0 si es falso. Entonces, pregunto, ¿es acumulado o no es acumulado? ¿Qué significa este trinche de Satanás? Que es acumulativo, ¿no es cierto? Entonces, le voy a poner acumulativo verdadero 1 y me va a salir cierto valor, lo voy a llevar, ¿correcto? Voy a sacarle el porcentaje, ¿ya? Y efectivamente se quedó cortísimo, ¿ya? Vamos a
añadir acá, o vamos a inmovilizar esta fila superior, y voy a añadir bastante por delante. ¿Por qué bastante? Caracho. Ya, un poquito más faltaba. ¿Por qué bastante por delante? ¿Por qué? Miren, ¿qué me dice? ¿Qué se me dice a nivel internacional? Siempre acumulando, siempre en acumulado, ¿ya? ¿Qué se me dice a nivel internacional? El nivel de servicio es una métrica internacional, ¿ya? Y su benchmarking, es decir, el valor de referencia, es que se tome para empresas de clase mundial un nivel de servicio de no menos de 95%. Eso es muy importante, no menos de 95%. Entonces, si yo busco acá en mis valores, el primero que me hace pasar esa valla es 32. ¿Ya? Entonces, lo voy a resaltar y voy a explicar lo que representa. Lo que me está mostrando esta situación es que si mi lote óptimo de compra es de 97 unidades, cuando me queden 32 unidades de las 97 que compré, voy a lanzar mi pedido y generar mi orden de compra. ¿Por qué? Porque con eso voy a poder atender el 96.58% de los pedidos que tenga durante esos 30 días que se va a demorar mi proveedor en atenderme. Repito, cuando me queden 32 unidades de esas 97 que compré, lanzo mi pedido y genero mi orden de compra, y esto me va a permitir poder atender el 96.58% de los servicios que requieran rodamientos durante esos 30 días que va a demorar mi proveedor en atender. ¿Ya? Ese es el stock de respaldo entonces. Este stock me va a respaldar al 96.58% de los servicios. Hay un margen de error, la diferencia de 100 menos 96.58%. Perfecto. En esos puedo dejar que la mantenibilidad se permanezca en el valor que estaba, ¿correcto? Pero en el 96.58% de los casos, no, voy a reducir la mantenibilidad porque ya tengo stock de respaldo. ¿Ya? Miren el impacto de poder trabajar con la confiabilidad también a nivel de los repuestos.